Seguimos en Lo que no se habla. Mi nombre es Luis Fernando. Hoy, cuando odiamos a los que amamos. Seguimos conversando con la doctora Susana Cerdán y en este bloque a lo mejor valdría la pena compartir con la gente que nos está observando qué eventos familiares hacen que la persona que está dentro de un grupo familiar realmente no pueda tramitar este enojo, porque hay hechos que sí provocan que odiemos a la persona como tal, ¿no? Claro. ¿Cómo qué eventos? Yo creo que podríamos empezar por las grandes desilusiones, ¿no? Los padres suelen estar idealizados desde la infancia, se espera que los padres sean buenos, nos resuelvan, nos cuiden, sean perfectos. Y lo normal sería que poco a poco, mientras crecemos, pues los vayamos aceptando como son. Y esto nos llevaría como a una desilusión paulatina, ¿no? Que creo que ayuda a que los integremos, pero cuando los padres hacen algo que nos hiere profundamente porque nunca lo esperamos de ellos, por ejemplo, no sé, me ha tocado trabajar con pacientes que tienen la gran desilusión de que de pronto descubrieron que el padre tiene otra familia, o el padre que es infiel y abandona de pronto, ¿no? Son cosas difíciles de asimilar. A eso también podríamos pensar en experiencias de maltrato físico, emocional, sexual, ¿no? Experiencias de abuso. Creo que básicamente maltrato y abandono serían las cosas más terribles, ¿no? Y que practicadas con frecuencia dentro de un grupo van a hacer que sea más difícil para la persona que experimenta el malestar poder resolverlo. Claro. Y otra cosa, ¿por qué no pensamos también en estos odios heredados? Los hijos aprenden a odiar a quienes los padres odian. Y entonces, por ejemplo, alguien te puede platicar, ¿no? Bueno, es que yo no me llevo con la familia de mi papá. Yo los odio. ¿Y por qué? Pero es que ellos nunca quisieron a mi mamá y entonces mi mamá pues nunca ha dejado que nos llevemos con ellos, pero es que son muy malas personas y entonces ni siquiera ha habido una relación directa en donde se haya generado el odio, sino que es un odio aprendido a partir de lo que la madre ha dicho, ¿no? O el padre. Entonces también hay odios heredados, que son difíciles de dejar atrás. Y que a veces no solo están en el grupo familiar externo, sino que a veces puede ser las alianzas que se hacen entre los padres y los hijos, que ponen a los hijos a odiar al padre contrario. ¿No? Papá es malo, mamá se hace confidente del hijo o de la hija y empieza a contarle intimidades y las fallas que a lo mejor puede tener papá o mamá como pareja, y que empiezan a despertar angustia, nervio, miedo y enojo contra el otro padre, ¿no? Y que dejan a los hijos en situaciones muy complicadas porque aliarse con mamá implica traicionar a papá. Entonces todo el tiempo va a estar en conflicto, ¿no? Va a ser insuficiente lo que haga. Si no estoy con mamá, la traiciono a ella, ¿no? Pero estar con mamá implica traicionar a papá. Entonces también entran ahí conflictos de lealtad muy importantes que hacen sufrir a los hijos, ¿no? Y que a lo mejor también provocan la sensación de, si no me alío, voy a recibir yo el enojo o el odio, ¿no? O la desilusión de mamá o de papá a quien estoy yo traicionando. Y que también a veces nos mueve queremos el amor, no queremos el odio de la persona que amamos. Así es, ¿no? Y formas de defendernos de eso que existirían dos. Una, hay personas que viven peleando toda su vida con estos objetos a los que se odia y hay enfrentamientos directos, ¿no? Discusiones, etc. Y también está el alejamiento, ¿no? Y el no poder disfrutar de esas personas que nos generan estos sentimientos tan complicados. Entonces lo que suelen hacer otras personas es decir, no hay relación, no estoy, me voy o me encierro en mi cuarto y no convivo, ¿no? Y al final creo que todo esto nos lleva a sufrir mucho, ¿no? Y a tener una gran soledad. Y entonces estamos hablando de pérdidas. Así es. O sea, justamente no poder resolver un conflicto emocional va a traer como consecuencia o voy a perder un vínculo, una buena relación con personas a las que necesito y a las que amo. Entonces, si los papás que a lo mejor se van a acercar a nuestro programa a verlo, estas son experiencias que podrían ustedes ir evitando, ¿no? Uno puede ser, los hijos no son confidentes de los padres. Por supuesto que no. Los padres tienen que salir a buscar sus propios confidentes para contar lo que les pasa con sus parejas y con otros miembros de la familia. Y los hijos tienen derecho a tener su propia experiencia de vínculo. Claro, por supuesto.
¿Qué otras herramientas prácticas? Bueno, de esto también se desprendería la capacidad también de perdonar a nuestros objetos. Yo creo que mientras más disociados los tenemos, o los odiamos muchísimo o los amamos muchísimo, es muy difícil perdonar. Porque al objeto idealizado, bueno, se le pide todo, cumple mi expectativa que es altísima, ¿no? Y al objeto odiado, pues no se le perdona nada, todo es malo, ¿no? La capacidad de perdonar, desde mi perspectiva, tiene mucho que ver con aceptar al otro con sus errores, ¿no? Y ante todo aceptarnos nosotros mismos con nuestras fallas y con nuestros sentimientos negativos, ¿no? Si no me acepto yo, no voy a aceptar a nadie más, ¿no? Aunque a veces todo eso se ponga afuera y el pleito sea con otro, ¿no? Pero en realidad tal vez tendríamos que empezar preguntándonos qué cosas nos cuesta mucho trabajo aceptar de nosotros mismos, ¿no? Que son las que seguramente vamos a observar, a criticar, a juzgar y atacar en nosotros. Así es, ¿no? Entonces hacer un trabajo personal para luego poder entender también por qué ciertas personas nos generan sentimientos tan intensos o tan conflictivos, ¿no? Y a veces parte de la confusión que tenemos como seres humanos es que hacemos esta división y entonces seres humanos que fallan los vivimos como malos. Así es. ¿No? Entonces, ¿cómo se va a perdonar a alguien que es esencialmente malo? Claro. Aunque hay personas que sí hacen un daño tan severo que pues podríamos hablar ya de personas tóxicas, ¿no? Sí. Y de familiares tóxicos, y que a veces el grupo familiar le pide a la víctima de esta persona tóxica: te aguantas. Claro. Y no cállate, es cierto porque lo que es tu papá, tu tío, tu abuelito, tu ex, ¿no? Sí, y estamos hablando de personalidades que a lo mejor justo vienen, ¿no?, a nuestro grupo familiar a cometer actos ilícitos, actos de abuso sexual, de abuso, de maltrato psicológico severo, de maltrato físico, donde vemos, ¿no?, al familiar robar en casa, o tener actitudes que nos hacen daño, o miente sobre nosotros y nos acusa, o nos hace responsables de cosas que no hicimos, y que el grupo nos dice, es nuestro, y lo que estás diciendo por ser niño o niña, no lo creemos. Claro. Porque el otro es adulto y entonces tiene más valor que tú ahorita. Así es. Y eso va a ser una complicación, ¿no? Sí, crecer con eso, al final la sensación es que todos los adultos te han traicionado, ¿no? O bien que tú tienes algo tan malo, ¿no?, que lo que te ha ocurrido es precisamente por eso, ¿no? Y entonces los niños o tienden a culparse a sí mismos, o crecen pensando que no hay nadie en quien puedan confiar, ¿no? Ahora, hay personalidades tóxicas que no son tan abiertas y creo que son mucho más nocivas. Es más fácil que nos aprendamos a defender de alguien que golpea y que agrede abiertamente, que estas otras personalidades que se manejan desde el chantaje, provocar culpa, el pobre de mí que sufro tanto, y que pueden llegar a ser terriblemente agresivos, ¿no? Porque el mensaje que envían todo el tiempo es: si tú te vas, yo me muero. Si tú creces, yo me muero, ¿no? Entonces, a ver cómo le haces, pero tú no vas a poder tener vida porque yo, pobrecito de mí, no me puedo quedar solo o sola, ¿no? Cierto. Y entonces son padres que de alguna manera van tejiendo una red en donde atrapan a los hijos. Eso también es muy peligroso, ¿no? Y eso también despierta mucho enojo. Claro. Y da más culpa porque es tan sutil, ¿no? La agresión pasiva siempre es mucho más difícil de identificar y tiene pues esta parte negativa donde es muy difícil defenderse de quien no agrede abiertamente. Entonces estamos hablando de dos tipos de agresores. Así es. Y que a lo mejor justamente los que son, como estaba diciendo, más abiertos, no es tan complicado odiarlos y no va a generar la culpa que después nos vamos a cobrar. Claro. Pero a los que lo hacen por debajo, con una cuestión pasiva, son los que va a ser más complicado poder odiar sin culpa. Y esa culpa, pues como decía hace un momento la doctora Susana, se regresa, y ya sea que se la cobramos al otro o nos la cobramos a nosotros mismos, perdiendo el trabajo, perdiendo la escuela, entrando a adicciones. Claro. Teniendo baja autoestima, Claro. sintiendo que no merecemos nada bueno, ¿no? Estamos en lo que no se habla el día de hoy cuando odiamos a los que amamos. Regresamos en un siguiente bloque y continuamos.